Ahí ustedes ya lo veían entonces, era la candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, o Kamala Harris, con el actual vicepresidente y también candidato a la vicepresidencia Mike Pence por el Partido Republicano. Están saludando a sus respectivas parejas, la esposa del vicepresidente Pence y el esposo de Kamala Harris. Ahí fue entonces el primero y único debate vicepresidencial que veremos en esta campaña de cara a lo que van a ser estas elecciones generales, elecciones presidenciales en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Vimos un debate moderado, en diferencia a lo que vimos en el primer debate presidencial en Cleveland, Ohio, con Donald Trump y Joe Biden, que fue un debate interrumpido. Este fue un debate pausado, un debate donde los candidatos se dejaron hablar, que finalmente esa es la finalidad del debate, que los candidatos entonces puedan expresar sus opiniones, sus argumentos y sus puntos de campaña. Por supuesto, el COVID-19, la pandemia que vivimos todos alrededor del mundo, fue el tema principal en este debate vicepresidencial. También hablaron de la Corte Suprema, la nominación que hizo el presidente Donald Trump a Amy Coney Barrett, que la semana que viene entonces va a ir al Senado para que la cuestionen y vean si al final la nombran como jueza en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en reemplazo a la fallecida Ruth Bader Ginsburg. También hablaron sobre el aborto, hablando de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Esto y otros temas que vamos a analizar, por supuesto, con nuestros invitados y nuestras corresponsales. Quiero irme a Washington, D.C., la capital estadounidense, con Diana Castañeda. Empezar, Diana, pues resaltando los puntos más visibles de este debate vicepresidencial. Así es, vimos que, como lo mencionabas, el tema de la pandemia de COVID-19 y la respuesta de la administración del presidente Donald Trump fue el tema central, y vimos cómo Kamala Harris comenzó atacando este manejo, asegurando pues básicamente que este es el fracaso más grande en la historia de los Estados Unidos, que la incompetencia del presidente Donald Trump ha costado millones de vidas, y que también tanto Trump como Pence sabían con anticipación de la naturaleza de este virus. A lo que Pence respondió que el presidente había tomado medidas al principio, cerrando los vuelos provenientes de China y salvando vidas, y acusando a Kamala Harris de tratar de socavar la confianza frente a la vacuna. Otro de los temas centrales son los escándalos en los cuales la prensa ha centrado la atención frente al presidente Donald Trump y su declaración de impuestos. Pence se defendió asegurando que el presidente ha generado millones de trabajos y ha pagado también millones en impuestos. Otro de los temas centrales fue la justicia racial, y Pence trató de cuestionar la experiencia de Kamala Harris y también por qué no logró hacer cambios en el sistema de justicia, y por qué bajo, su administración, cuando se encargaba del sistema judicial, pues no hizo cambios importantes para que las personas afroamericanas tuvieran procesos más justos. Otro de los temas centrales es si el presidente Donald Trump va a reconocer estas elecciones, los resultados al final. Trump aseguró, en palabras del vicepresidente, que este será un triunfo nuevamente para su campaña en las elecciones, y lo que básicamente dijo Kamala es que se están tratando de diferentes maneras de evitar que los estadounidenses puedan ejercer su derecho al voto. Así que digamos que fueron estos algunos de los temas centrales. También vimos economía, acuerdos comerciales, las relaciones con China, otro de los temas centrales, pero este fue un debate en donde se vieron más las discusiones frente a las ideas, frente a las plataformas, ataques más ideológicos, pero donde frente a todo se conservó, la decencia, y estas dos aspirantes a la vicepresidencia de los Estados Unidos pudieron debatir más ideas y no ataques, como vimos en el anterior debate presidencial. Así es, Diana, y también hubo respeto, que eso es bueno resaltarlo, entre los dos candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Quiero ir ahora con Mamen Sala en la ciudad de Nueva York. Mamen, ¿cómo se vivió el debate? Y además le pregunto cómo estuvieron estos candidatos a la vicepresidencia del país.
Sí, muy buenas noches, Raúl. Pues sí que es verdad que fue un debate mucho más moderado en el que pudimos escuchar ideas y las propuestas de ambos candidatos, pero también es verdad que se dejaron de responder muchas preguntas por parte de la moderadora que eran bastante interesantes, como qué va a pasar si Donald Trump no acepta los resultados, qué va a pasar en caso de que tanto el candidato demócrata Joe Biden o el propio presidente Donald Trump tengan algún problema de salud. En este debate tenemos que recordar que no solamente estaban enfrentándose dos vicepresidentes, sino también dos futuros presidentes en caso de que les pase algo a los presidentes. Esta pregunta tampoco la han contestado. Pence, el vicepresidente Mike Pence, ha dejado claro que tampoco ha respondido el Partido Demócrata, no lo hizo Joe Biden en el primer debate y no lo ha hecho Kamala Harris tampoco, sobre qué va a pasar, cuál va a ser, si van a desmontar la Corte Suprema en caso de que salga elegida la candidata Barrett. Entonces, al final sí que es verdad que ha habido mucho más respeto, pero se han dejado de contestar muchísimas preguntas. Ha sido un debate en el que también la moderadora ha tenido que pedir que se respeten esas normas que se habían pactado previamente. Interesante también que el vicepresidente Mike Pence en algún momento se ha salido del discurso que estamos acostumbrados a escuchar al presidente Donald Trump, como que, por ejemplo, el virus que él se contagiara era poco menos que una bendición y que ahora no había que temer a ese virus ni dejar que dominara nuestra vida. Mike Pence ha arrancado este debate mirando a cámara y diciendo pues lo mucho que sienten todas las pérdidas que ha habido en Estados Unidos cuando ya hemos superado los 211.000 muertos por COVID-19 en un intento de crear empatía con los ciudadanos estadounidenses. En dos momentos ha contradicho al presidente. Uno de ellos ha sido cuando ha dicho que la vacuna estaría lista antes de fin de año. No lo ha contradecido, pero sí que es verdad que Donald Trump siempre ha apostado, de hecho lo hacía minutos antes de empezar el debate con un vídeo a través de sus redes sociales, con que esa vacuna estaría lista antes del 1 de noviembre. Y por otro lado, también ha dicho que siempre estarán siguiendo y apoyando lo que dicen los científicos, cuando ya vimos en los incendios de California que Donald Trump dijo ante los medios de comunicación que los científicos no saben de esto y que pronto enfriará otra vez las temperaturas. Así es, Mamen, como usted lo dijo, varias preguntas sin responder. Buen punto para resaltar en este debate vicepresidencial. Quiero saludar ahora en este momento a uno de nuestros analistas invitados. Él es Rafael Piñero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Profesor, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y las buenas noches. Empecemos por el punto principal de este debate, que fue la pandemia de COVID-19. Como le decía ya nuestra corresponsal, más de 210.000 fallecidos por esta pandemia en Estados Unidos, 30 millones de desempleos que ha dejado las secuelas de esta enfermedad, también más de 7 millones de contagiados. El vicepresidente Mike Pence le volvió a echar la culpa a China por la realidad que estamos viviendo por cuenta de esta pandemia, porque recordemos que fue en la ciudad de Wuhan donde se originó este nuevo COVID-19. ¿Por qué le siguen echando la culpa a China por el origen de esta pandemia? Y además le pregunto si es posible y es viable y qué argumentos se tiene y qué evidencia que una vacuna estadounidense pueda estar lista antes del 1 de noviembre, precisamente 2 días antes de las elecciones presidenciales. Sin duda alguna, la pandemia transformó la vida de los estadounidenses durante el 2020. Y no solo la vida económica y social, también la vida política, y ese es un elemento que hay que tenerlo presente. Si las elecciones hubieran sido en enero o febrero, sin duda alguna Donald Trump hubiera tenido un camino mucho más fácil para ser reelegido. En ese sentido, veo bastante difícil que lo que menciona tanto el presidente como su vicepresidente sea cierto. En este momento no hay pruebas médicas que certifiquen que alguno de los distintos proyectos de alcanzar una vacuna sea realizable al menos durante el 2020. Eso abre un espacio significativamente amplio para seguir debatiendo sobre cómo van a responder. El punto o el asunto es que Kamala Harris tampoco fue lo suficientemente clara. Más allá de plantear una estrategia en la cual se va a hacer un rastreo, se va a hacer un monitoreo constante, tampoco mencionó qué podrían hacer para alcanzar una vacuna más rápido. Mencionó el hecho de que habría la posibilidad de que fuera abierta para todos, pero ese es un elemento muy bajo. Así que, sin duda alguna, la pandemia seguirá marcando lo que veamos en las próximas 2 semanas. Hubo una respuesta de Kamala Harris que me llamó mucho la atención. Cuando le preguntaron que qué pasaba si
se encontraba una vacuna. Ella dijo, si el doctor Fauci dice que la vacuna es positiva, yo me la pongo, pero si lo dice el presidente Donald Trump, no. Ahí hay una clara diferencia, porque el presidente Donald Trump ha denigrado de sus instituciones y denigrado de sus científicos. No les cree, no les ha creído a lo largo del manejo de la pandemia. Por lo tanto, es un claro espaldarazo o es un claro apoyo de lo que pretenden hacer los demócratas. Nosotros somos confiables, nosotros somos seguros porque hacemos caso de las instituciones que nos han llevado a la posición que tenemos. Otro elemento que yo quisiera destacar es el elemento que destacó la corresponsal y es la empatía hacia el personal sanitario y de salud. No es de extrañar que dentro de esos 207,000 o 211,000 muertos que se ha llevado la pandemia, muchos también han sido de esa primera línea de batalla. Y yo creo que ese es un elemento que en cualquier sector hoy sería bien recibido y es que haya empatía hacia. Ahora, no necesariamente el ser empático se va a transferir automáticamente en votos. Me parece que fue un error el intento de Mike Pence de traer una gripa como la del 2009 a colación, porque no se puede demostrar lo que él mencionó, y es que si Joe Biden hubiera sido presidente en ese momento, el número de muertos hubiera sido superior a 2 millones. Es muy difícil de saberlo. Creo que fue un error estratégico. Creo que fue un intercambio de idas y vueltas en los cuales hubo momentos muy positivos para el vicepresidente, tal vez al inicio, pero al mismo tiempo Kamala Harris supo defenderse en algunos otros espacios. Así es, profesor, gracias. Y me quedo con eso que usted dijo de la comparación de la gripe porcina con este COVID-19. Y ahí me quiero enfocar entonces con Antonella Marti, analista política y directora del Center for Latin America en Washington, D.C. Antonella, la saludo de nuevo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. ¿Es comparable las dos enfermedades? ¿Es correcto medir el COVID-19 con la gripe porcina? Además, por supuesto, de sus impresiones de este debate vicepresidencial. Buenas noches, Raúl, muchas gracias. Sí, yo creo que no, para nada, no son dos cuestiones para nada comparables, principalmente por el impacto que ha tenido a nivel gubernamental, ¿no? A nivel estatista a lo largo de todo el mundo, esta condición de la pandemia del COVID-19. Pero claro, por supuesto, también estoy de acuerdo con lo que mencionaban anteriormente las corresponsales, tú también. Estoy de acuerdo en que este debate, digamos, se dio en un tono bastante más moderado de lo que fue el debate presidencial, ¿no? Entre Donald Trump y Joe Biden. Aquel debate, bueno, fue claramente un debate bastante vergonzoso a mi manera de parecer, que parecía y se asemejaba claramente a un circo, ¿no? Al estilo bastante latinoamericano y con ciertos comportamientos o mensajes que no son para nada propios de un presidente de los Estados Unidos que constantemente avasallaba, interrumpía y claro, por otro lado con un Joe Biden que por momentos no se sabía dónde estaba y él mismo no sabía dónde estaba parado, al menos eso parecía. Pero a lo que voy es que estos modelos de comportamiento son muy preocupantes, sobre todo porque ambos candidatos generan una ola de fanáticos, muchas veces fanáticos extremistas de ambos lados, que siguen el ejemplo, ¿no? De estos líderes mesiánicos. Ahora, el debate presidencial dejó mucho de qué hablar, siendo ese auténtico desastre de voces y de interrupciones. Ahora, creo que esta noche los candidatos se cuidaron mucho más, aunque, bueno, por un lado Pence mantuvo esos modos de interrumpir bastante seguido. Ahora, creo que estuvo mucho más moderado porque era una noche que no era para arriesgar, digamos, en este tipo de debates vicepresidenciales hay muy poco que ganar y mucho que perder, en mi perspectiva. De todos modos es interesante este debate, ¿no? Porque vimos una pelea prácticamente de dos candidatos para ver quién resultaba ser más estatista y más proteccionista, y muchas mentiras y acusaciones de ambos lados, ¿no? Además de un doble discurso que no va de la mano con los hechos. Quizás mencionar el ejemplo de Kamala Harris cuando mencionó que acabaría con la criminalización de la marihuana cuando ella, como fiscal, encarceló a más de 1.500 personas por consumo de marihuana. En su mayoría cabe mencionar afroamericanos y latinoamericanos, ¿no? Y bueno, por otra parte creo que se contestó lo que se quiso, se dejaron muchas preguntas sin responder y este es, digamos, solo uno de los muchos ejemplos que vimos a lo largo de la noche. Así es, Antonella, quiero volver con Rafael Piñeros y entonces yo le quiero preguntar al señor Piñeros sobre
todo el desempleo que se ha vivido en Estados Unidos por cuenta de esta pandemia de COVID-19. Son más de 30 millones de empleos. También se dejaron como de decir varias cosas en cuanto a esto, en su opinión. ¿Qué le pareció? ¿Cómo manejaron los candidatos el tema del desempleo en Estados Unidos? Como lo mencioné en la primera intervención, yo creo que si la elección hubiera sido en enero o febrero, hubiera sido un camino de rosas para el presidente Donald Trump. Había confianza en la economía crecía y el desempleo estaba más bajo que en los últimos 25 años. Ese elemento hubiera sido muy positivo. Vi a una Kamala Harris muy nerviosa y dubitativa en ese tema en particular. Pero también es cierto que el vicepresidente Mike Pence cometió algunos errores. No es cierto que hoy el déficit comercial de los Estados Unidos sea más bajo. ¿Es más bajo con China? Tal vez, pero es el más alto de los últimos 15 años. Al mismo tiempo, no es completamente cierto que se hayan recuperado la mitad de los empleos que se perdieron. La cifra de desempleo del día viernes de la Oficina de Empleo de los Estados Unidos reflejó un 7,9%, que sigue siendo uno de los más altos dentro de los países desarrollados. No podemos tomar a España o Reino Unido, que tienen tasas cercanas al 20%, pero si miramos lo que ha sucedido en Alemania, Japón o Corea del Sur, nos vamos a dar cuenta que la situación es distinta. Entonces, depende con quién se quieran comparar, la administración encontrará siempre una cifra que puede que le dé unos resultados menos negativos, pero no deja de ser preocupante la relación de personas negras, latinas y mujeres que han debido abandonar sus empleos con la intención de dedicarse al cuidado de sus hijos o al cuidado de su hogar. Y ahí unimos un segundo tema que puede ser excesivamente sensible, y es el retorno a los colegios. No es cierto tampoco que el candidato Joe Biden esté completamente de acuerdo con la idea de mantenerlos cerrados. Ha dicho en distintas ocasiones que lo importante es el bienestar de los pequeños, pero que sin duda alguna también tenemos que encontrar una manera de hacerlo relativamente ordenado y relativamente seguro. Entonces, ahí creo que había otro elemento a tener en cuenta. Creo que la estrategia de Mike Pence, como la hizo en el debate vicepresidencial hace 4 años, cuando tenía que enfrentar a Tim Kaine, fue más o menos la misma técnica. Atacar, en este caso, proponer, y en segundo lugar tratar de defender a su jefe, a su hoy jefe. En algunos momentos le salió bien y en algunos otros no lo hizo muy bien. Yo creo que el hecho de, para muchos empleos, especialmente en el sector de manufacturas, fue significativamente lo que dijo alrededor de salvar la industria y de retornar muchos trabajos que se estaban desarrollando en México o en Canadá a los Estados Unidos. Eso puede ser significativamente positivo. Pero también es cierto que apela a una técnica y es, como antes lo hicimos bien, volvamos a ese sitio seguro. Y no necesariamente un economista medianamente sensato no te va a decir que las condiciones sean exactamente iguales. El entorno internacional, el entorno nacional interno de los Estados Unidos cambió, el entorno internacional también hizo lo propio. Y no es completamente cierto afirmar que porque lo hicimos bien durante 3 años, lo vamos a poder volver a hacer durante los 4 siguientes. Quiero ir ahora a la capital estadounidense, Washington, D.C., de nuevo con nuestra corresponsal Diana Castañeda. Diana, también, por supuesto, se habló del tema de los impuestos. El presidente Donald Trump, que lo sacó a relucir la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, dijo que el presidente pagó $750 en impuestos, también que el presidente debe $4 millones, que no se sabe a quién, y por supuesto la transparencia de los candidatos. Kamala Harris defendió la transparencia de Joe Biden, pero no se vio muy decidido y muy defensor de la transparencia del presidente Donald Trump, su candidato Mike Pence a la vicepresidencia. ¿Qué pasa con esta transparencia de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y además cómo lo ven los estadounidenses?
Bueno, este es un tema muy importante, sobre todo cuando se trata de la discusión de las elecciones y de la campaña como tal a la presidencia de los Estados Unidos, porque es una tradición en este país que los candidatos revelen con anticipación su declaración de impuestos, algo que no hizo el presidente Donald Trump durante su primera campaña a la presidencia. Y ahora digamos, escándalo sobre la cantidad que pagó el presidente, $750, pues volvió a ser tema central. Pence trató de, digamos, responder a este ataque claro de Kamala Harris, asegurando que el presidente Donald Trump ha generado millones de trabajos y que ha pagado también millones en declaración de impuestos, pero esto no ha sido revelado. Lo importante ahora también es que la Fiscalía en Nueva York está tratando de que el presidente revele sus declaraciones de impuestos de los últimos 10 años, así que este será un tema interesante. Y por supuesto, la transparencia de los dos candidatos a la presidencia de los Estados Unidos queda en cuestionamiento y fue cuestionado por los dos candidatos a la vicepresidencia de los dos partidos. Hay que también llamar la atención a que este es un debate en donde se pudo dar, digamos, una discusión de ideas, pero no sabemos si se va a poder repetir lo mismo o por lo menos esta transparencia en el debate de ideas en el próximo debate presidencial, ya que todavía no está confirmado si se va a realizar. Está agendado para el 15 de octubre, pero la campaña de Biden ha dicho que no va a aceptar hacerlo si el presidente continúa enfermo, pero el presidente pues no ha querido dar mayor información de su estado de salud recientemente. Así es, Diana, hay que esperar a ver entonces qué ocurre de aquí a la semana que viene, ya cuando estemos cerca de este segundo y último debate presidencial de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Quiero ir ahora con Mamen Sala, nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York. Diana estaba hablando también del desempleo en Estados Unidos. Le pregunto cómo está el nivel de desempleo en Estados Unidos y además me quedo con una frase que dijo Kamala Harris, que afirmó que el candidato a la presidencia Joe Biden, el candidato demócrata, puede pagar todas las becas, todas las deudas que tienen los estudiantes en la educación superior. ¿Es esto posible y cómo es ese tema en Estados Unidos? Sí, sí que es verdad que esa frase al final iba dirigida para un grupo de votantes por los que han apostado mucho, tanto, o sea, desde la Convención Demócrata, ya lo hemos visto, el partido, y es el voto de los jóvenes con algo que precisamente es lo que más ahoga a los jóvenes en este país, y es esa deuda estudiantil que por lo general no terminan de pagar hasta que llevan varios años trabajando. Entonces, ¿es una cosa que pueden hacer? Podrían poner encima de la mesa algunos planes, ya lo han hecho, pero sería difícil llevarlo a cabo porque estamos hablando de millones y millones de dólares que al final tienen que ser revertidos de alguna manera, ¿no? Por otro lado, también es interesante que lo que hemos visto esta noche ha sido un avance, como decía Diana, de lo que podríamos ver en el debate de la semana que viene, pero sí que es verdad que el tema principal, que era precisamente el coronavirus y que el Partido Republicano quizá podría haberse resarcido de toda la negación que han hecho del coronavirus, hemos visto que la esposa del vicepresidente Mike Pence ha subido al escenario sin mascarilla cuando precisamente los equipos sanitarios habían dicho que eran una de las cosas que se iban a imponer esta vez, y es que cualquier persona que entrara a la sala iba a tener que llevar mascarilla. Ha sido interesante también ver cómo Kamala Harris ha puesto planes encima de la mesa con respecto a la economía, con respecto a la policía, ha dicho que va a hacer una reforma total, y cómo Mike Pence, el vicepresidente Mike Pence, al final ha tenido que estar defendiendo toda la gestión que se ha hecho hasta ahora. Atrás han quedado ataques personales, esto me parece también interesante de resaltar. Al final la candidata Kamala Harris podría haber atacado al Partido Republicano por las acciones del presidente en las últimas semanas, unas acciones que, por cierto, Mike Pence tampoco ha comulgado con ellas completamente. Ha dicho que los estadounidenses tienen derecho a conocer la salud del presidente, y precisamente eso es lo que se nos negó en cuanto se ingresó al presidente Donald Trump y comenzaron las especulaciones. Por un lado, la información que llegaba a la Casa Blanca, y por otro, la información que llegaba de su equipo médico
dos informaciones que no tenían nada que ver. Y luego, por otro lado, también ha sido interesante que Kamala Harris, el vicepresidente Mike Pence no ha utilizado la presunta relación del hijo de Joe Biden con el caso Ucrania Gate, ¿no? Que algo que sí que vimos, por ejemplo, muchos más ataques personales en el primer debate presidencial. Mamen, gracias. Me quedo en esa misma ciudad donde se encuentra usted, en la ciudad de Nueva York, para ir entonces con Antonella y tocar otro de los puntos importantes en este debate vicepresidencial, el tema de salud, la ley de salud, el Obamacare, que según el vicepresidente Mike Pence fue un desastre en la administración de Barack Obama. ¿Realmente fue un desastre? Absolutamente. Ahora, yo creo que fue bien interesante los distintos tópicos que se abordaron precisamente en la cuestión de la salud, que es un tema que hoy marca prácticamente una grieta, ¿no?, en la política norteamericana, temáticas también como el cambio climático, por supuesto el eje siendo el COVID-19, el manejo de esta pandemia, la economía, los acuerdos comerciales, la Corte Suprema. Ahora, yo creo que aquí hay que ir a las propuestas de ambos candidatos, ¿no? Tanto para el desempleo, como bien hablábamos recién, como para cualquier otro aspecto, incluido la cuestión salud en los Estados Unidos. Cuestiones y temas que se han debatido a lo largo de la noche. Ahora, ¿cuáles son sus soluciones, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones, entre comillas, digo, que han propuesto ambos candidatos esta noche? Más Estado. Todos proponen más Estado. Los demócratas, por un lado, buscan subir aún más los impuestos, fomentar el proteccionismo, el nacionalismo económico, y como todo candidato que hemos visto a lo largo del debate, ya sea presidencial o vicepresidencial, la propuesta es seguir aumentando el gasto público y el tamaño del Estado, seguir aumentando la deuda, una deuda que ya supera los 25 billones de dólares, deuda que, por cierto, tienen que pagar los ciudadanos para financiar, ¿no?, y terminar pagando una deuda adquirida por políticos irresponsables. Ahora, abocándonos un poco en el aspecto de la candidata Kamala Harris, yo creo que en buena medida, lo sabemos bien todos, está en el ala más radical, ¿no?, de la izquierda del Partido Demócrata, y ahora con un Joe Biden que claramente ha vivido durante 5 décadas de la política, 5 décadas viviendo de los impuestos de los ciudadanos norteamericanos. Ahora, esta noche a Kamala Harris le tocó también defender no solamente su propio historial, ¿no?, sino también el de Joe Biden. Y bien sabemos que la candidata ex fiscal, integrante del Comité Judicial del Senado, Harris, es muy recordada por su enfrentamiento con Biden, ¿no?, durante los debates en las primarias, y ahora le tocó esta noche defender también el historial de su compañero de fórmula. Por ejemplo, para traer algunos aspectos a colación, Kamala Harris, mientras hacía campaña por la nominación para aspirar a la presidencia en 2019, se pronunció a favor de ponerle fin al embargo económico contra el régimen comunista de Cuba. Pero claro, las intenciones de Harris respecto a Cuba evidencian esa continuidad de las políticas impulsadas por el expresidente Barack Obama, quien promovió desde su comienzo el acercamiento con el régimen de Cuba. Ahora, llevando esto a otro aspecto, incluso hoy en la administración del presidente Donald Trump lo vemos condenando correctamente la tiranía venezolana o la tiranía cubana o la nicaragüense incluso, pero hay una doble moral. Raúl, hay una doble moral porque pareciera ser que busca el visto bueno de las autocracias y regímenes autoritarios del mundo, como lo son Corea del Norte con la dinastía de los Kim, o como es el caso de Rusia y los atropellos a las libertades que bien sabemos existen en dicho país. Ahora, para hacer un cierre, digamos, Donald Trump se termina codeando, ¿no?, con tiranías, parece preferir a los dictadores que a los aliados democráticos que hay en muchas partes, tiene cierto respeto y se siente cómodo con líderes autoritarios como Duterte en Filipinas, el Sisi de Egipto y claramente Vladimir Putin en Rusia, ¿no? Trump pareciera detestar a los tiranos solamente cuando hablamos de América Latina, y eso debería llamarnos la atención. Ahora, enfocando esto en el aspecto del gasto y volviendo nuevamente a lo que hablábamos recién, ya con esto para hacerte un cierre, hay estudios de instituciones muy respetadas en los Estados Unidos, incluso el Instituto Manhattan, el Manhattan Institute en los Estados Unidos, que presentan cómo las propuestas combinadas de Harris, al menos
lo que la fórmula y ella proponen significaría más de 40 billones de dólares en nuevos gastos durante una década. Digamos, esta fórmula lo que busca es aumentar los impuestos de los ciudadanos de este país, continuar convirtiendo a los impuestos en lo que, bueno, verdaderamente son, ¿no? Una manera de castigar el éxito, una manera de saquear. Y por otro lado, y pensando ya en sus propuestas o políticas, Kamala Harris ha apoyado repetidamente las estrictas leyes de control de rentas para imponer controles de precios en las viviendas, las que, claro, como digamos, toda medida de control de precio termina provocando el aumento, ¿no?, de los precios y empeora la crisis de la vivienda o del precio según el bien o el servicio al que se le aplique. Digamos, el control no funciona, el control de precios no funciona, y eso lo podemos contar incluso desde el caso Argentina, que somos expertos en controles de precios, o por qué no en Sí. Venezuela o en Cuba, ¿no? Gracias, Antonella, por abrir esa ventana a las relaciones internacionales de Estados Unidos, que también fue un tema central en este debate. Y escuchando a los dos candidatos, surgieron varias dudas. Quiero ir ahora con Rafael Piñeros. Rafael, en la ciudad de Bogotá. Le pregunto, ¿qué tan socialista puede ser un gobierno en Estados Unidos? ¿Pueden llegar a ser a lo mejor como los que estamos acostumbrados a ver en América Latina, como Cuba, Venezuela, Nicaragua? Porque pues genera miedo en nuestra audiencia, en alguna parte de nuestra audiencia latinoamericana, y por eso le hago esa pregunta. ¿Qué tan socialista pueden ser en Estados Unidos y qué tan parecidos a América Latina pueden ser? Yo la verdad no creo que haya ninguna intención, tanto en el en el Partido Demócrata, al menos, por transitar hacia un elemento medianamente socialista. Al caso europeo, tal vez, al caso de la socialdemocracia, yo no lo veo factible ni en el corto ni en el mediano plazo. Lo que pasa es que, como usted muy bien lo dice, la retórica es significativamente útil. Es significativamente útil en algunos estados y en algunos condados, pero aún así no es suficiente para que los resultados electorales al menos den muestra de que es efectivo. Hace algunas semanas, en uno de los últimos rally que pudo hacer el presidente Donald Trump, en el Doral, en Miami, mencionaba a algún político colombiano de extrema izquierda, si quiere, como lo es Gustavo Petro. Pero cuando usted ve la votación del año 2016 en el condado de El Doral, o de Broward, o de Miami, se dará cuenta de que la ganadora fue Hillary Clinton. Entonces, démonos cuenta cómo ese discurso puede tener alguna fanaticada para el ala más radical de los cubanoamericanos que se encuentran en el sur de la Florida, para muchos venezolanos que han tenido que llegar debido a las malas políticas implementadas en los países de América Latina, especialmente en Venezuela. Pero la verdad, yo creo que el sistema estadounidense, y como lo dijera eh, el padre de la Constitución, eh, Alexander Hamilton, yo veo significativamente difícil que ese tipo de influencia llegue a tener algún peso político en los años por venir. Pero como le digo, retóricamente estimula mostrar que el ala más de izquierda, que es normal en los partidos, que es normal también en cualquier otro tipo de agrupación política, pues realmente suceda. Yo la verdad no lo veo significativamente posible. Me satisfajo de manera importante el hecho de ver a Kamala Harris defendiéndose en política exterior. No, pensé que iba a ser el lado más vulnerable, pero tuvo la posibilidad de demostrar que también tienen la posibilidad de tener una hoja de ruta clara y precisa sobre lo que ha hecho esta administración. ¿Por qué? Algunos analistas en los Estados Unidos afirman que el problema es la forma, pero no el fondo. Ponerse más rudo, más duro frente al régimen chino, digamos que era evidente y era necesario tanto en uno como en otro, pero no nos digamos mentiras. Desde hace 25 o 30 años, Estados Unidos ha venido incrementando significativamente sus relaciones con China. Y a pesar de que hoy hablemos de un decoupling, de una necesidad o de un interés por parte de la administración, y que puede que sea un cambio estructural para las generaciones por venir, es decir, depender menos del comercio bilateral con China, digamos que ha sido funcional en los últimos 30 años, tanto para los republicanos como para los demócratas. Lo que pasa es que las críticas que tradicionalmente se le hacían al régimen chino alrededor de los derechos humanos, de las libertades individuales, no han sido lo suficientemente fuertes para producir cambios a nivel interno. Y la postura del presidente Donald Trump no de imponer más sanciones o de imponer más impuestos, no necesariamente ha tenido el efecto adecuado. ¿Por qué? Como lo dijeron,
tanto uno como el otro. En el sector agrícola hay graves problemas actualmente porque la producción de los Estados Unidos principalmente se dirigía hacia la República Popular China. Entonces, tanto unos como otros se han beneficiado, las empresas que apoyan a unos y las empresas que apoyan a otros. Los celulares, las empresas de tecnología, pero también las manufacturas y el sector agrícola se han visto significativamente beneficiados por el aumento creciente del comercio hasta el año pasado de intercambios entre Estados Unidos y China. Entonces, el cambio significativo que produjo tal vez, y que hayan que mirarlo en retrospectiva tal vez como un elemento positivo, es se empezó a modificar un poco el tipo de relación, pero hasta hoy Estados Unidos como China siguen siendo importantes aliados económicos y comerciales. Se necesita del entendimiento mutuo, no solo en temas comerciales, sino en cambio climático y en muchos otros temas de la agenda internacional. No es cierto que no dejen de hablar, no es cierto que no dejen de haber negociaciones entre uno y otro. Y tal vez Joe Biden, si llegara a ganar, se podría beneficiar de eso, de ser un poquito más rudo frente a la República Popular China. Y sin duda alguna va a haber una presión importante en el Congreso o en otros. Y también es muy difícil de que Donald Trump pueda seguir tomando esas medidas unilaterales por mucho más tiempo, porque eso pasa factura, como se le está pasando en la Organización Mundial del Comercio, la cual reconoció que muchas de las medidas impuestas frente a las manufacturas chinas son ilegales y van en contra del libre mercado. Profesor, gracias a usted. Ya que estaba hablando de China, quiero hacerle una última pregunta sobre este tema, Antonella, y luego pasar al otro tema importante, por supuesto, la relación de Estados Unidos-Rusia. Antonella, quiero quedarme con una frase que dijo el candidato Mike Pence. Dijo que ellos querían mejorar el campo de juego con China. ¿Cómo mejorar este campo de juego y qué es lo que está fallando? Bueno, por supuesto, hemos escuchado esta campana. También Mike Pence decía que Biden fue el aplaudidor o el porrista, ¿no? En sus palabras del régimen chino. Creo que eso también nos deja mucho que decir. Creo que claramente en términos de relaciones internacionales y de política exterior, la clave se va a desenlazar este año en lo que se proceda con China. Hemos sabido bien que tanto Mike Pence como Donald Trump históricamente han tenido ciertas discrepancias, ¿no? En términos de qué tanta restricción se imponía a la relación con China, por supuesto, una vez ya dentro de la administración y ahora, por supuesto, en campaña, ambos van un poco más acoplados a eso. Pero vuelvo a insistir, yo creo que hay una gran preocupación, no solamente por este aspecto en términos de relaciones exteriores y de política exterior, sino también por el desenlace que estamos viendo hoy en los Estados Unidos, otrora el gran faro del mundo libre, con una tradición liberal tan significativa, tan inspiradora, y hoy preocupa realmente, ¿no? La radicalización que podemos ver en ambos partidos. Preocupa también el bipartidismo, preocupa el estatismo dentro de ambas partes, ya sea desde el conservadurismo como dentro del socialismo, ¿no? Las dos caras que hoy se muestran en los Estados Unidos. Yo creo que igual este es un país con la tradición del rule of law, la tradición del Estado de Derecho, los check and balances, los límites al poder, y como decía Thomas Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Yo creo que por eso nunca hay que dejar de ponerle el ojo a los que gobiernan, ¿no? Y entender que, digamos, ellos trabajan, los gobernantes, los presidentes, los funcionarios, tienen que trabajar para nosotros. Nosotros no tenemos que ser los súbditos o esclavos de un gobierno, ¿no? Nosotros somos Sí. los que tenemos que generar eso. Ahora, yo creo que hoy se están pisoteando claramente los principios de los padres fundadores, al ver cómo ambos candidatos hoy proponen gasto y aumento del tamaño del Estado con ese personalismo mesiánico, ¿no? Y olvidando lo que hizo grande a los Estados Unidos, un país que se inspiró en la Revolución Gloriosa de 1688 de Inglaterra, ¿no? Fundamentada en las ideas de John Locke, y eso es lo que lo convierte a los Estados Unidos históricamente en el Sí. faro de la libertad que ha representado. Por eso hoy preocupa el proteccionismo que proponen ambos candidatos para un país que creció en base al libre comercio, al libre mercado, a la inmigración, a la república y al Estado de Derecho. Antonella, sigo con usted para hablar sobre Rusia y luego quiero saber qué opinión le merece al profesor Rafael.
Cito a Kamala Harris. Trump ha traicionado a los amigos y ha apoyado a los enemigos, refiriéndose a Rusia. Le quiero preguntar entonces cuál es la verdadera relación entre la administración de Donald Trump con el presidente Vladimir Putin, que parecen ser enemigos, pero al final sí tienen algo que ver y tienen mucha comunicación entre ellos. Absolutamente, absolutamente. Y eso es un poco lo que conversábamos hace un rato, Raúl. Fíjate esto que mencionábamos, cómo parece ser que para Donald Trump, digamos, hay ciertas tiranías que se pueden catalogar como tiranías y otras que no. Digamos, vemos esa doble moral. Y yo creo que en esto, al menos en el caso de Rusia y la relación del presidente Donald Trump con Vladimir Putin, es muy claro, ¿no? Cómo ha cedido también en ciertos diálogos, en ciertas negociaciones y en ciertas conexiones, ¿no? Con distintas autocracias y dinastías incluso a lo largo del mundo, ¿no? Por supuesto, el lado de Rusia es uno para mencionar, pero también volvemos a insistir, el caso de Corea del Norte. Digamos, hay algunas tiranías que se condenan, como lo es quizás en América Latina y otras que no. Digamos, ¿cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta? Ahora, yo creo que acá hay que mostrar, digamos, la esencia, ¿no? Tal vez de lo que proponen y lo que están buscando estos candidatos. Hoy vimos en el debate vicepresidencial, por supuesto, a una personalidad como Mike Pence que representa ese conservadurismo bastante extremo, ¿no? Bueno, Mike Pence se describió en su momento a sí mismo, en sus propias palabras, ¿no? Como cristiano, conservador y republicano, en ese orden, según él. Y creo que eso también nos dice de qué va en buena parte esta dura rama de la derecha Sí. conservadora norteamericana, ¿no? Que se ha, digamos, Mike Pence se ha manifestado y ha promovido políticas en contra de aspectos como el aborto, votando medidas en contra de la comunidad LGTBI, copatrocinando aquella enmienda que pretendía prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2003. Digamos, hay muchos aspectos que, digamos, que hay que tener en cuenta. O sea, Sí. mencionar simplemente, escribió en el año 2000, durante su campaña para entrar en el Congreso, escribió en su página web que había que destinar recursos estatales a las instituciones que daban asistencia a aquellos que buscaban cambiar su comportamiento sexual. Es decir, vamos, no solamente está a favor de las terapias de conversión, sino que también propone que se destine dinero público Sí. para financiarlas. Entonces vemos este historial conservador en materia también de inmigración y de muchos otros aspectos. Creo que esos son temas que tenemos que poner sobre la mesa también, que los Estados Unidos no necesitan ni mesías ni populistas, ni de izquierda ni de derechas, y que el mundo libre necesita precisamente eso: libertad, propiedad privada, mercados libres y seguridad jurídica, Estado de Derecho, Raúl. Así es, Antonella. Gracias, profesor. Quiero ir entonces también para saber qué opinión le merece lo que dijo Kamala Harris en el debate. Dijo que tenía información de que Rusia va a volver a interferir nuevamente en estas elecciones de 2020. ¿Qué tan cierto hay en esta afirmación que hizo Kamala Harris? Quisiera empezar por un elemento más general para volver a lo que usted menciona. Ningún presidente, desde el retorno de la democracia, se puede llamar, a Rusia en 1991, ha dejado de lado el tema de ese importante país. La Federación Rusa es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con Rusia hay temas que no se pueden dejar de lado. Estados Unidos no le puede dar la espalda a la Federación Rusa, porque hay armas nucleares, porque está el tema de la seguridad en Europa y de la relación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque hay una estrecha cooperación en materia científica, especialmente en materia espacial, porque la situación en Ucrania generada en 2014 hace que los Estados Unidos no se pueda permitir el lujo de que incremente la influencia militar de Rusia en los asuntos europeos, en los asuntos del Mediterráneo, ni en ninguna otra de las distintas esferas estratégicas en las cuales tiene frontera. Desde esa perspectiva, y como lo dijera Alexander Hamilton, nuevamente vuelvo al ejemplo, no hay peor problema para una joven república que la influencia externa, porque la influencia externa divide. Y en eso, ni los republicanos ni los demócratas han sabido cómo mantener a raya a la Federación Rusa. Hace 4 años fue evidente cómo Rusia simplemente utilizó las redes sociales para llevar un mensaje extremista en todas las posiciones. En algunas caló más y en algunas caló menos, pero el resultado al final fue lo que se temía por parte de los padres fundadores, como lo mencionaba mi contertulia, acerca de la influencia externa. Que si puede volver a pasar,
Por supuesto que sí. Por supuesto que puede volver a pasar. De hecho, tanto el FBI como la CIA han alertado sobre esa situación. Y hay una profunda preocupación, tanto como para desestabilizar las elecciones. Me niego a creer que el sistema político de una gran nación como los Estados Unidos sea tan excesivamente vulnerable para ello, pero crea influencia. La influencia de las redes sociales hoy no se puede dejar de lado. La compra de advertisement radical y la compra de propaganda a través de Internet es significativamente barata, es significativamente fácil de realizar y por lo tanto puede haber una manera de que influyan en ese sentido. Pero la situación que une o que relaciona a los Estados Unidos con Rusia no se va a terminar de un día para el otro. Tienen que seguir dialogando. Con un agravante, y es que un solo presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó en el año 2000 por primera vez al poder, ha tenido relación con 4 distintos y eventualmente con un quinto, si hay un cambio en la administración el 3 de noviembre. De tal forma que el problema no es si hay más o menos influencia de Rusia. El problema no es si Rusia determina las elecciones en los Estados Unidos, yo lo veo bastante improbable, sino que se tiene que establecer algún tipo de relación, porque los temas son variados, porque la agenda es dinámica y porque son grandes potencias que no se pueden dar la espalda unos a otros. Un ejemplo en particular en Oriente Medio, la situación en Siria. Otro ejemplo, el enriquecimiento de uranio. Otro ejemplo, la reducción de armas de destrucción masivas, que cada uno es el mayor tenedor Sí. de ese tipo de armamento hoy en día. Gracias, profesor. Quiero ir ahora con nuestra corresponsal en la ciudad de Nueva York, Mamen Sala. Mamen, y ya para ir finalizando y haciendo nuestras conclusiones, hablemos de un tema también de la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue principal en este debate con la nominación de la jueza Amy Coney Barrett. El vicepresidente Mike Pence pidió una audiencia justa y pidió respeto. Por el otro lado, Kamala Harris dijo que a 27 días de estas elecciones, ellos tienen derecho a que no se nombre y que se espere para que cuando Estados Unidos tenga un nuevo presidente, ese nuevo presidente nomine a quien considere que puede reemplazar a RBG, que murió recientemente, Mamen. Pero también hay un tema importante y es el Pact Accord que dicen los republicanos, y también dijo el vicepresidente Mike Pence, que es que acusa a los demócratas que quieren hacer una cantidad de reformas a la justicia de Estados Unidos y a las leyes de Estados Unidos para que así ellos puedan tener más representantes en la Corte Suprema. ¿Qué es el Pact Accord? ¿Qué tan de cierto hay en esto? ¿Y cómo vamos entonces a ver la audiencia de Amy Coney Barrett la semana que viene en el Senado? Sí, Raúl, en este tema también se han quedado muchas preguntas sin responder. Kamala Harris, al igual que lo hizo el candidato demócrata Joe Biden en el primer debate presidencial, no ha especificado cómo actuarán ellos en caso de que la señora Barrett llegue a la Corte Suprema. Así que de nuevo vuelve a estar esa imagen, ese hecho, esa resolución en el aire. Eso sí, Mike Pence ha dicho que él es un pro-life, es una pro-vida. Kamala Harris ha querido dejar claro que tanto ella como Biden también son católicos y que defienden la vida, pero no han dicho muy claramente exactamente qué es lo que van a hacer en caso de que esta candidata llegue a la Corte Suprema. Gracias, Mamen. Quiero ir ahora con nuestra corresponsal en Washington, D.C., la capital estadounidense, Diana Castañeda. Diana, y le quiero preguntar entonces qué podemos ver en el próximo debate presidencial. La semana que me dicen que no tenemos a Diana Castañeda en la ciudad de Washington. Mamen, sigo con usted. Le quiero preguntar entonces qué podemos ver en el segundo de los 3 debates presidenciales que vamos a ver el 15 de este mes. Sí, pues lo primero que tendremos que ver, Raúl, es si realmente vamos a ver ese debate, porque, como saben, a raíz de que el presidente Donald Trump haya sido contagiado por coronavirus, las dudas y las cuestiones en torno a si ese debate se va a celebrar o no, pues han comenzado. Por un lado, el equipo de Donald Trump asegura que ellos quieren seguir adelante con ese debate. La campaña de Joe Biden dice que lo harán siempre y cuando los expertos sanitarios
consideren que es seguro. Debemos recordar que ese segundo debate presidencial, que se espera que se celebre el 15 de octubre en la ciudad de Miami, en Florida, tendrá lugar 14 días después de que hayamos conocido que Donald Trump ha sido contagiado de COVID-19. Eso sí, si realmente se lleva a cabo, las medidas van a ser mucho más extremas y entonces sí que será importante que los equipos sanitarios lleven a cabo esa promesa que hicieron en este debate vicepresidencial y que al final parece que no se ha cumplido, y es que todo el mundo que esté en la sala debería utilizar una mascarilla. Y hoy lo hemos visto en el marido de la candidata Kamala Harris, pero no lo hemos visto, por ejemplo, en la mujer del vicepresidente Mike Pence. Mamen, gracias. Ahora sí, ya tenemos a nuestra corresponsal en Washington, D.C., Diana Castañeda. Diana, Black Lives Matter y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. ¿Qué rescatamos entonces de lo que vimos en este debate vicepresidencial? Bueno, digamos que una de las preguntas importantes de este debate se centró en la opinión sobre el caso de Breonna Taylor, que es un ejemplo de este debate de justicia racial en la nación, en donde Kamala Harris respondió que merece justicia, que debe ser atendido como tal, y este es el caso de una joven que murió baleada en su casa cuando la policía estaba haciendo un operativo y abrió fuego en contra del novio de esta mujer, quien pierde la vida. Pero por su parte, Mike Pence aseguró que confía en la justicia y que confía en los departamentos de policía. Y esto pues da un ejemplo de esa discusión nacional que están abordando ya de cabeza a las elecciones los dos candidatos a la vicepresidencia y a la presidencia. Y es que del lado del Partido Demócrata se habla y se busca de mayor justicia racial, de una reforma a los sistemas y a los departamentos de policía, en donde se aumenten los jueces para que se puedan llevar ante las cortes estos casos de injusticia por parte de la policía, donde también por parte de recursos federales se destinen a este tipo de entrenamientos más especializados en cómo actuar por parte de la policía. Y del lado republicano se habla de una reforma, pero para que se contraten más agentes de policía, para que también los policías cuenten con ese respaldo de la comunidad. Así que este es un debate nacional que vimos reflejado en este encuentro de ideas entre los dos candidatos a la vicepresidencia. Pero hay otro tema que también será importante de aquí al próximo debate de los candidatos presidenciales, y será conocer qué medidas más puede tomar la administración del presidente Donald Trump y los gobernadores en los estados que son republicanos para tratar de facilitar o obstaculizar el acceso al voto de los estadounidenses. Diana, Mamen, les quiero agradecer, como siempre, un placer poder compartir con ustedes en estas coberturas especiales con todo lo que tiene que ver con la política estadounidense, en este caso las elecciones presidenciales, nada menos que eso. Muchísimas gracias. Quiero volver con mi invitado Rafael. Rafael, la conclusión del debate de esta noche, también quiero saber qué opinión le merece entonces todo esto que tiene que ver con la justicia racial en Estados Unidos y el cambio climático, que no quiero que se me queden por afuera antes de terminar el programa. Profundos cuestionamientos y confrontaciones no se dejaron de observar. Sin duda alguna fue un debate más civilizado, pero no dejaron de lado los constantes ataques entre lo que propone uno y lo que propone otro. Ese es el sistema político y esas son las reglas de juego. Creo que hubo momentos fuertes para el actual vicepresidente de los Estados Unidos, especialmente cuando desnudó la falta de preparación de una propuesta para reformar la policía de una manera clara por parte de los demócratas. No la tienen clara y fue un error del candidato Joe Biden proponerlo. Pero también hubo elementos fuertes de la candidata a vicepresidenta Kamala Harris en el sentido de desnudar la incapacidad, el descontrol que aún reina en la Casa Blanca, que no puede controlar ni siquiera los elementos de seguridad. En materia de cambio climático en particular, vi fuerte a
senadora Kamala Harris, y eventualmente con una propuesta alrededor de energías renovables. Eso implica un cambio significativo con lo que se ha venido, y ahí hubo un tire de afloje supremamente interesante sobre el fracking. Me quisiera quedar allí un momento. La semana anterior, el candidato Joe Biden logró un importante apoyo de un sindicato de la industria petrolífera en Pensilvania, asegurándose que no iba a prohibir el fracking. Lo que he dicho es, hagámoslo mejor. Ese fue un elemento importante. Joe Biden siempre ha tomado una línea del centro y al final de su intervención trató de dejarlo en claro Kamala Harris. Joe Biden ha demostrado a lo largo de su vida política que puede ser un candidato bipartidista. Antonella, sus conclusiones de este debate vicepresidencial. Bueno, Raúl, al menos esperemos que en los próximos debates presidenciales imperen debates reales, ¿no? Y no peleas entre fanatismos o personalismos, tal vez copiando un poco la cordialidad, al menos la moderación que existió en el debate de hoy. Esperemos que se hablen de cuestiones que urgen, ¿no? En términos de problemas internos y sociales del país, aspectos que giran en torno al racismo, a libertades individuales y sobre todo las realidades de política exterior y propuestas económicas concisas. Yo creo que acá, cerrando, haciendo un paneo de estos dos personajes en estos aspectos que mencionábamos recién, por parte del presidente Donald Trump, a ver, es realmente preocupante los términos de migración, los términos migratorios, cómo trata a los latinoamericanos y principalmente a los mexicanos, ¿no? Como si fueran lo peor del hemisferio. Recordemos en sus propias palabras cuando dijo que México manda gente a Estados Unidos y que no mandan a los mejores, ¿no? Sino que mandan a gente con un montón de problemas y, bueno, esas fueron las palabras del presidente Trump. Pero bueno, yo creo y espero que en los próximos debates veamos algo un poco más cordial, donde no se atropellen entre los dos candidatos, y espero que se pueda dar en buenos términos. Así es, Antonella, creo que lo esperamos todos. Muchísimas gracias por su tiempo. También a Rafael, gracias por estar con nosotros aquí en France 24. Que tengan ustedes un feliz resto de noche y ustedes también, por supuesto, acompañarnos como siempre en todas nuestras emisiones especiales aquí en France 24. Buenas noches.